Quisiera pedirle que por favor continuemos en Mateo 23 y ahora estamos en el versículo 25 al 28. Estamos en este recorrido de estos ayes de condenación y de dolor, de terror y de juicio que nuestro Señor proclamó a la infidelidad y la falsedad religiosa de estos líderes espirituales de Israel, pero en cierto sentido era una condenación también para todo el pueblo que no había recibido a su Mesías. Simplemente estos líderes iban a la delantera como maestros, enseñando el error, con apariencia de piedad o apariencia de justicia, apariencia de que eran creyentes. Desafortunadamente, las apariencias hoy en día están a la orden del día y cada día están aumentando más. Por ejemplo, hoy con la inteligencia artificial, mucha gente ya no puede discernir si es un video real o no es real. La era de la falsedad está incrementando más y más y más y más. Y el engaño está avanzando, y lo peligroso de esto es de que se dé en un contexto en donde se dice creer en Dios, creer en Cristo y seguirle. Pero debemos de entender, hermanos, que aunque es verdad y sabemos que todo desvío de la palabra por maestros falsos, pastores falsos, tendrá su paga en el día final. Santiago 3 advierte de eso, ¿verdad? No os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque tendremos mayor condenación. Y aunque eso es verdad, también tenemos que entender que la confusión y el autoengaño de cada individuo empieza en el corazón del hombre. Sí, los hombres necesitan buenos maestros y fieles maestros, pero el corazón de cada persona es la fuente de su autoengaño primordialmente, a causa del pecado. Hemos visto la falsa profesión de declarar algo y negarlo en la manera en la que vivimos. Hemos visto que estos líderes judíos eran guías ciegos, una contradicción totalmente, que enseñaban a la gente a desvalorizar las cosas de Dios. Le enseñan a la gente a desvalorizar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la vida delante de Dios. Hoy en día no es diferente. La proliferación de falsos maestros o de gente muy bien intencionada pero rotundamente equivocada ha causado que mucha gente ande viviendo la vida cristiana de una manera que contradice la palabra de Dios. No hay un valor, no hay un temor, no hay un deseo de querer vivir la palabra de Dios. Muchos están dispuestos a vivir su vida cristiana basada
en las equivocaciones o los dogmas de ciertas personas, que no tienen ninguna preocupación por las ovejas y las engañan, las dirigen mal, le cierran la puerta del reino de los cielos. Eso es literalmente predicar algo que Dios no ha mandado a predicar o que no aprobaría, es negarle la entrada a las personas al reino de Dios. Jesús los sanciona diciéndoles insensatos, que no valoran lo más importante, la palabra de Dios. No valoran lo más importante, a Dios mismo. Y en su autoengaño deciden qué creer, cómo creer y cuándo lo van a practicar y cuándo no. Quisiera recordarles, amados hermanos, que una persona que decide confiar en sí mismo y en su interpretación errónea acerca de lo que Dios demanda de ellos es como un hombre que decide colgarse de un hilo en la boca del infierno y jugar con su eternidad. La falsedad espiritual tiene consecuencias eternas. Lea conmigo el versículo 25 al 27. Siguen los ayes de dolor y de juicio de Jesús en contra de estos escribas y fariseos. Versículo 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Hermanos, debemos de seguir enfatizando todo esto porque la Escritura lo enfatiza. Jesucristo no está tratando solamente de ser monótono ni aburrido al seguir repitiéndonos la consecuencia de la falsedad espiritual, de la falta de una profesión genuina. No, Jesús no está siendo monótono ni está siendo aburrido al enfatizar cada uno de estos detalles en la vida de estos hombres que ante su parecer se consideraban espirituales, pero más que espirituales se consideraban maestros y guías del pueblo. En cada uno de esos ayes encontramos elementos descriptivos de lo terrible que es la falsedad y la falta de una profesión genuina. El título para el mensaje de hoy es: Dios conoce el interior del hombre. Una falsa profesión o una
actitud de engañar y aparentar algo lleva la idea de que nadie lo conoce y que nadie se va a enterar. Pero hermanos, nosotros como cristianos sabemos que nuestro Dios es omnisciente. Y no hay nada debajo del sol que se pueda esconder de su entendimiento y de su ojo. Él conoce cada uno de los pensamientos más ocultos y profundos del hombre. Jeremías 17, 9, 10 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. La Escritura declara que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Algunos argumentan y dicen, pero momento, pastor, los hombres tienen una conciencia para poder hacer una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pero la realidad de las cosas es que la palabra nos enseña que la conciencia del hombre está corrompida. Porque todos han pecado. Tito 1, 10 al 16 nos habla de que los hombres tienen la conciencia corrompida. Y las consecuencias de eso empieza con su engaño hacia ellos mismos primero, un autoengaño, pero no queda ahí, sino que ese engaño se extiende hacia los demás. Pero Dios conoce el interior del hombre. Dios conoce el interior del corazón del hombre. De verdad que es un autoengaño pensar que Dios no será capaz de poder entender la pretensión del hombre. ¿Qué engaño más grande? En el versículo 25 vemos que Jesús vuelve a dar esta sentencia de condenación y de dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Ellos estaban tan concentrados en su sistema de purificación que todos los utensilios que ellos usaban para beber y tomar tenían que ser extremadamente purificados, a ponerlo de esa manera. Ningún judío hubiera intentado tomar o beber agua en platos y vasos sucios, porque la creencia era que si ellos no purificaban, el vaso y el plato quedarían inmundos. Esto tenía que ver con aquellas reglas meticulosas de purificación para ellos. Tenían una actitud tan religiosa que de hecho la frase lavarse las manos identificaba a un judío. Ellos habían llegado al extremo a no probar bocado o no comer a menos que se hayan lavado las manos. Claro, lavarse las manos en nuestro contexto tiene un sentido de higiene, ¿verdad? Pero en el contexto de los judíos era un rito religioso de purificación.
La idea era que si ellos no se lavaban las manos al tocar los alimentos, quedaban impuros internamente. Que ellos se ensuciaban. Pero Jesús nos ha enseñado antes en Mateo 15, 19 al 20, que no es lo que entra a la boca del hombre o al estómago del hombre lo que lo contamina. Ese era el error de los judíos. Mateo 15, 19, 20 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Y Jesucristo concluye eso diciendo, estas son las cosas que contaminan al hombre, no lo que entra al vientre por la boca. El texto es sorprendente porque Jesús los sanciona por esto, por esta hipocresía y este mal entendimiento de la verdadera espiritualidad. Nótese que Jesús no los está condenando por limpiar el vaso y el plato. Pasa de algo literal a hablarles de algo del interior de su corazón. La segunda parte del versículo dice, ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, pero hay un contraste que Jesús está haciendo. Pero por dentro están llenos ¿de qué? De robo y desenfreno. Ellos habían perdido totalmente de vista lo que más importaba era el interior del hombre y no tanto lo exterior. Ellos no entendían Mateo 15, 19 al 20. Ellos pensaban ciegamente y equivocadamente por su religión y todos sus ritos de que era suficiente limpiar el vaso y el plato por fuera. Apariencias. De hecho, Jesús ni siquiera dice acá que ellos no limpiaban el interior. Si sabemos y entendemos lo meticuloso que los judíos eran para sus ritos de purificación, entendemos de que ellos, si limpiaban el exterior, limpiaban el interior. ¿Sí? Ellos no hubieran podido solamente limpiar un vaso, un plato por fuera, ¿no? Una copa y decir, la voy a dejar sucia por dentro. No, eso es incoherente, no lo hubieran hecho debido a su religiosidad. Entonces, ¿qué nos está enseñando acá la palabra de Dios? Ellos limpiaban el vaso por fuera y por dentro. Pero lo que ellos estaban descuidando era limpiar su corazón delante de Dios de toda inmundicia y de todo pecado. Por eso es que Jesús los condena y le dice, ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. En otras palabras, no importa que limpien el vaso por fuera y por dentro, pero lo ensucian porque están llenos de rapiña y desenfreno en todas sus inmundicias. Qué contradicción. O sea, ellos estaban preocupados en cumplir cada rito, habían
ritos de toda clase, cómo lavarse las manos, a qué horas, cuándo, antes, después. ¿Pueden verlo en el texto? Él dice, ustedes limpian el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Entonces, era inútil el mantener esos ritos religiosos. Y esto es una gran advertencia para nosotros como cristianos. El no pensar o llegar a creer de que es suficiente envolverme en actividades cristianas sin limpiar mi corazón. De nada sirve orar, asistir a la iglesia domingo a domingo, a los estudios bíblicos de la palabra del Señor, apreciar la doctrina, si el corazón está sucio y lleno de robo y desenfreno. ¿Sabe que? Vaya conmigo a este mismo capítulo, en el versículo 14. Ese versículo acá, que sabemos que pertenece a Marcos 12:40 y Lucas 20:47, no es propio de Mateo, pero está incluido en nuestro evangelio. De todos modos, nos sirve para entender de lo que Jesús nos estaba acusando. El versículo 14, vea lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ellos comían bien, de seguro que comían bien los judíos, los fariseos, ¿no? ¿Tenían platos y utensilios excelentes? Sí. Seguro los compraban en Home Goods, ¿verdad? ¿Tenían buen vino? Sí. ¿Pero a cuesta de qué? El extorsión y abuso de los más vulnerables. ¿Se recuerdan en el templo cuando Jesús llega y purifica el templo? Había un negocio sentado de parte del sacerdote para que los sacrificios o los animales que eran necesarios para presentar un sacrificio, se les prohibía a los judíos traer sacrificios de afuera para que así se los vendieran adentro a un precio mayor, 5, 10 veces más. Eso era un abuso, era un robo. Sin embargo, ellos pensaban que con limpiar el vaso y el plato estaban bien con Dios, mientras que estaban extorsionando, robando y abusando a la gente más vulnerable. Bien, les dice Jesús, por causa de eso recibirán mayor condenación. ¿Quién quiere estar en ese lugar? Nadie. La palabra robo acá en el versículo 25 es rapiña. Robar a alguien a algo con violencia, con engaño. Y la palabra desenfreno es una palabra que usualmente se usa para aquel desenfreno sexual. Sin embargo, aquí no se está usando en ese contexto, sino lo que está diciendo es de que estos hombres no tienen un autocontrol de sí mismos, son desenfrenados en toda clase de abuso y de robo, mas sin embargo se aparecen el domingo en la iglesia aparentando que todo está bien.
Pero Dios examina lo interno. Y Dios no puede ser engañado. Engañoso es el corazón del hombre que piensa que puede engañar a Dios y vivir una vida doble. Y pensar que puede ir por el mundo proclamando que habla por Dios, que enseña de Dios y cometiendo toda clase de injusticia. Eso muestra falta de razón y muestra una mente entenebrecida. Como Efesios 4:17 nos dice, que la mente de los hombres está entenebrecida, ajenos a la vida de Dios, por la dureza de su corazón, rebeldes. A Dios, hermanos, no podremos engañarlo nunca. ¿Quién se atreverá? Y quizás muchos lo hacen intencionalmente, otros lo hacen descuidadamente, dicen, no, Dios no va a pensar en esto, Dios. Dios conoce las intenciones del corazón. Vaya a lo que dice Primera de Samuel 16:7. Cuando Samuel estaba en busca del siguiente rey de Israel, se presenta el padre de David y le presenta a Samuel a todos sus hijos, quienes él pensaba que posiblemente tenían el potencial para ser el siguiente rey de Israel. Vea conmigo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Samuel cuando Samuel por un momento se fijó en la apariencia? Él dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Boom. ¿Qué hombre podrá engañar a Dios vistiéndose de piadoso o piadosa e ignorar que el Señor no mira lo exterior, el Señor no mira las prácticas, no mira aún las profesiones que se hacen, si no tienen un significado profundo debido a la transformación? El Señor no ve las apariencias. La Escritura dice que lo que el Señor mide y mira profundamente es el corazón del hombre. ¿Cuánto nos debe de animar a nosotros los creyentes, no? Pero también de advertir a aquellos que están viviendo una vida doble. Y pensar que Dios no mirará toda clase de injusticia y desenfreno, toda clase de autosuficiencia, diciendo, yo no necesito obedecer a Dios. Pastor, nunca digo eso. Quizás no con las palabras, pero puede ser que haya gente que lo haga con sus acciones. Hermanos, debemos de insistir en esto y en estas advertencias que la Escritura nos da, porque esto se trata de nuestra vida espiritual, de nuestro destino eterno.
Habrán hombres que están contentos y satisfechos con conducir a muchos al infierno, pero nosotros no nos debemos de sentir así, satisfechos con eso. No. Debemos de tener primeramente un temor reverente y santo al Señor, sabiendo que nos pedirá cuentas. El Señor sabe, conoce el interior del hombre. No hay quien lo pueda engañar, no hay. El hombre puede aparentar por un tiempo, pero cada momento y cada segundo su vida está delante de Dios. Ciertamente estos fariseos que habían rechazado a Jesucristo estaban expuestos al conocimiento supremo de Dios que escudriña el corazón. Vaya conmigo a Jeremías 17, 9, 10, porque hay algo que quisiera decir como último de este versículo. Jeremías 17, 9, 10 dice: más engañoso que todo el corazón y sin remedio. Y hace una pregunta retórica: ¿quién lo conocerá? La Escritura no está preguntando o diciendo que no sabe. ¿Quién conoce el corazón de Dios? Es una pregunta retórica para enseñar que Dios es el único que conoce el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién responde? Dios mismo responde: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Esa es la terrible consecuencia de pretender ir por la vida viviendo una vida doble de apariencias, limpiando el plato y el vaso, yendo a la iglesia regularmente, sentándome, hasta hablando como los hermanos, haciendo todas esas cosas son buenas. Yo no condeno ir a la iglesia. El punto es, se hace como consecuencia de haber sido poderosamente transformado por el poder de Dios con su evangelio, o se hace simple y sencillamente por religiosidad. Esa es la diferencia. La religión no tiene poder. No tiene poder. Y debemos de advertir acerca de la religión. La religión es infructífera, no produce vida. Y este mensaje, amados hermanos, es tan importante el día de hoy, porque hoy, si Dios va a usar hombres, mujeres y jóvenes dentro de la iglesia, no va a ser hombres que vacilan y que pretenden engañar a Dios con su vida espiritual. No, Dios no va a usar hombres así. Dios va a usar hombres y mujeres que viven bajo la convicción de que son pecadores y han sido redimidos poderosamente por el poder del evangelio a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podremos enfrentar el mundo de hoy en día? No va a ser con falsedad. En la historia de la iglesia primitiva, desde la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia fue perseguida. Ser cristiano era sinónimo de muerte y despojo y persecución. No por cualquier agencia, por el poder del Estado romano, la potencia mundial de los tiempos. Y así que ser cristiano era un llamado, una vocación de Dios que salvaba a hombres con convicción y que estaban dispuestos a morir por su fe. No podemos imaginar si algún pagano hubiera querido hacerse cristiano, ¿no? Significaba muerte.
Y sin embargo la iglesia que se deshizo, no, de 120, de 12 discípulos a 120 en el aposento alto. Para el año 100 la iglesia cristiana empezó a darle vuelta al imperio romano, a tal punto que los templos paganos estaban cerrando. Y aunque eran perseguidos, y aunque eran echados a los circos romanos para ser despedazados, aunque eran puestos como antorchas humanas, la fe de ellos perseveró. O sea, entendemos, amados hermanos, que es inútil pretender engañar a Dios. Una vida consistente espiritualmente no solamente honra a Dios, pero nos va a dar la seguridad de que vamos a perseverar como creyentes, no importa cuál sea las circunstancias que enfrentaremos. Versículo 26. Jesús los sigue sancionando y les dice: fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Jesús no estaba en contra de que ellos tuvieran estos ritos religiosos. De hecho, él dijo: yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplir la ley. Sin embargo, lo que a Dios le interesa es el interior, el corazón del hombre, el lugar que está corrompido, que necesita una purificación divina a través de la regeneración. Esto no es algo que nosotros podemos hacer. Nadie puede limpiar su propio corazón. Es una obra divina. Es una obra de Dios. Si el hombre pudiera limpiar su corazón propiamente, podríamos quizás con cierto sentido de seguridad decir que tal vez a lo mejor tuviéramos acá 200 personas, 300 personas, más personas pudieran venir. Este es un asunto de Dios dándole vida a muertos. Vaya conmigo Efesios 2. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la condición de todo hombre que está en rebeldía en contra de Dios. Es un hombre en desobediencia y es un hombre que vive no conforme a la palabra y a los principios de la voluntad de Dios, sino conforme al principio y la voluntad del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Pero aquí le dice a los creyentes: eso fue en otro tiempo para ustedes. Pero el versículo 1 nos deja muy en claro que es Dios quien da vida a los que una vez estuvieron muertos. Y es Dios el que dará vida a los que están muertos hoy en día. Gloria sea al Señor por su gracia
Vaya de regreso conmigo a Mateo, entonces 23. Versículo 27. Ay de vosotros, otro ay. El ay del versículo 25 está muy relacionado con el ay del versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así es la conclusión o la inferencia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Todo lo que Jesús les dice en el versículo 27 a los líderes espirituales lo entendieron muy bien. Aquí hace una comparación con los sepulcros y los huesos de los muertos en las tumbas con la vida espiritual de ellos. Ellos no fueron como nosotros, que quizás que nos costaría entender esto y tenemos que ir a estudiar para entender qué significa esto. Ellos entendieron exactamente lo que Jesús les estaba diciendo. La comparación para ellos tuvo que haber sido terrible al declararles su decadencia espiritual, su pobreza espiritual, lo terrible de su condición. Los judíos creían que dar un entierro y un sepulcro apropiado para los muertos era algo digno. De hecho, no darle un sepulcro ni un entierro a un judío era considerado una maldición. Y habían judíos que tenían dinero y otros que no tenían dinero. Sabemos que uno de esos nos recordamos la tumba de Jesús. Fue en una cueva. Y los que tenían dinero podían de alguna manera obtener una tumba en una cueva que en ocasiones tenía hasta recámaras. Estaban no enterradas, sino en lo alto o al nivel de la tierra. Pero los pobres, que eran la mayoría, no obtenían ese lujo, así que muchos eran enterrados en cuevas bajo tierra, parecido a lo que hacen los cementerios hoy en día en nuestra experiencia. Y cuando era la Pascua, los judíos tenían que mandar a blanquear los monumentos de los sepulcros. Y la razón que lo hacían era porque durante la Pascua era tanta gente que venía a Jerusalén que existía la posibilidad de que los judíos que venían de afuera no supieran en dónde había una tumba y se pararan en ella y quedaran ritualmente impuros. Y como consecuencia habían viajado de otros países por meses y por haberse parado en esa tumba no podían entonces ofrecer sacrificio y llegarían básicamente solamente a ensuciarse ritualmente y no a adorar y a ofrecer. Jesús les dice,
Ustedes son semejantes a estos sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Una nota más es de que en las tumbas de los más pudientes sería casi imposible que la gente se parara porque eran visibles. Y una tumba caleada de blanco difícilmente podría ser hermosa. Sin embargo, lo que Jesús está señalando aquí no es tanto que las tumbas quedan hermosas porque son blanqueadas. Posiblemente le daban alguna clase de atractivo o se miraban mejor a la condición anterior de haber sido pintadas. Fuera una tumba de hombres ricos o de hombres pobres, lo que era pintado era el monumento o la piedra. Y entonces, lo que Jesús está señalando aquí de los judíos no era tanto que ellos se preocupaban por hermosear las tumbas, sino que la idea persistente de evitar la contaminación era persistente aún en estos casos. O sea, ellos estaban interesados en limpiar y hacer hermosear las tumbas, quizás algunos sí. Lo que ellos estaban interesados es en seguir manteniendo los ritos religiosos de purificación y de limpieza, de no tocar las tumbas, con el objetivo de mantenerse inútilmente limpios. Esa era la preocupación de ellos. Y Jesús los sanciona una vez más y les dice: ustedes son semejantes a esos sepulcros que les gusta blanquear para que la gente los identifique y no se contaminen, pues no hay necesidad de ir ahí porque ustedes mismos son muertos espiritualmente. Ustedes son muertos espiritualmente. Por fuera lucen. Esa palabra lucen la vamos a ver en el otro versículo que tiene una connotación importante. Por fuera ustedes lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Imagínense la imagen que vino a la mente de estos líderes judíos. Tocar un muerto era prohibido. Quedaban ceremonialmente inmundos. Y sin embargo Jesús le dice: ustedes son parecidos a esas tumbas. Hombres que estaban evitando la inmundicia, pero que interiormente eran inmundos, y Jesús se los deja saber. La palabra inmundicia describe todo aquello que es impuro, que es sucio. Todo aquello que no es apto para aceptarse. Y podemos ver la equivocación de estos hombres religiosos, hermanos. Tenían tanto cuidado del exterior, de la apariencia, de mantener reglas de purificación, pero Jesús les dice que toda esa limpieza que ellos buscan no la tienen. Y en vez de ser puros, son impuros. En vez de ser limpios, están sucios, inaceptables. ¿Cómo un hombre puede ser aceptable delante de Dios? Estos hombres estaban buscando medios de cómo limpiarse. Y sabemos que eso es inútil.
Sabemos que eso nunca será posible. Sabemos que la única manera en que el hombre puede presentarse limpio delante de Dios es porque Dios mismo lo limpia en su Hijo. Dios demanda una perfección, una santidad del hombre que el hombre no puede proveer por él mismo. Y por eso Él nos da la santidad de su Hijo Jesucristo. No hay necesidad de afanarse y de buscar reglas, ritos de purificación o de aparentar, cuando lo único que tenemos que hacer es confiar en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué cosa difícil es eso? Dios no está pidiendo que nos quitemos la cabeza para ser salvos. Él pide fe, humildad, arrepentimiento. Todo otro medio de purificarme para que Dios me acepte, sea el cual sea, aunque sea con buenas intenciones, pero muy antibíblico, dejar al hombre en la condenación. ¿Sí? El único medio es Cristo Jesús. Y estos fariseos los rechazaron. Es una evidencia, amados hermanos, de que todo aquel que rechaza a Jesucristo, no importa cómo trate de arreglar su vida, de limpiar su vida, si no viene a Jesús, nunca lo logrará. Nunca. Y cabe la comparación, seguirá siendo un hombre, una mujer que camina, pero por dentro son huesos secos, inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros, le dice, ¿no? Por fuera parecéis justos. ¿Justos delante de quiénes? Justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Lo terrible de estos líderes espirituales y todo falso creyente, amados hermanos, es de que en verdad ellos creen que son espirituales por las cosas que hacen. La palabra parecéis es un verbo que califica la palabra justos. Jesús no les está diciendo, ustedes son justos. Jesús les está diciendo, ustedes parecen justos. Hay una diferencia entre ser y parecer. Incidentalmente, la palabra parecéis en el original tiene la idea de brillar, de presentarse. Es una palabra que se pronuncia phainos, alumbrar, brillar. Entonces Jesús les está diciendo, así también ustedes brillan, alumbran delante de la gente pareciendo cristianos. Tienen un cierto atractivo porque brillan. Hay cosas que los hombres ven superficialmente que dicen, wow, mira, qué hombre, qué mujer.
Pero al igual que las tumbas blanqueadas, que se ven hermosas, aunque sean tumbas pobres, ¿verdad? O las tumbas que eran ya hermosas porque estaban cavadas en piedras con recámaras y quizás adornadas y bien pintadas, así como esas tumbas, por muy hermosas que se miraran, pero por dentro tenían huesos secos e inmundicia. Imagínense una imagen de un cuerpo descompuesto, huesos, gusanos y la pestilencia adentro. Jesús dice, así son ustedes por dentro. ¿Cuál fue la respuesta de estos líderes? ¿Se arrepintieron de sus pecados? No. ¿Se recuerdan que dijimos que este era el punto de no regreso para ellos? Pero la noticia buena para nosotros es que Dios conoce el corazón del hombre, si es cierto. Dios demanda que el corazón sea puro, pero no nos deja solos, nos provee la justicia de su Hijo Jesucristo para podernos presentar delante de Él. Y aunque esa es la realidad que describe al hombre, sin embargo, Jesucristo hoy está dando esperanza. Estos hombres parecían, les dije que en el versículo 27, en la segunda parte donde dice que por fuera estos sepulcros lucen, es la misma palabra que parecéis. La palabra lucen nos da más esa idea de alumbrar. Estos hombres eran expertos en apariencias, pero era nada más que una apariencia y no una realidad. Y el versículo concluye con la verdad de que no importa cuán justo parezca un hombre, no importa cuánto brille con sus obras y sus trabajos, en última instancia, Jesús conoce la hipocresía y la iniquidad de todos aquellos que rechazan su palabra. Y no hay otra manera que podamos decir que nadie puede engañar a Dios. El consejo en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay un llamado y hay esperanza. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 4:12-13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino todas las cosas están al descubierto y desnudas ante el ojo de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa este mensaje para nosotros, hermanos? Debido a la urgencia de que hoy estamos aquí y mañana no estamos acá, debemos de entender definitivamente, y de acuerdo a la Escritura, que no podemos engañar a Dios. Y que no podemos ir por el mundo aparentando ser espirituales cuando no hay un cambio profundo.
Para los fariseos era una sentencia. Para nosotros hoy es un llamado de misericordia. Es un llamado de misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando. No es tiempo para pretender, no podemos engañar a Dios. La falsa profesión es inútil, porque nunca engañará a Dios. ¿Cómo debo de hacer entonces? ¿Tengo que dejar de confiar en mis pensamientos, en mis entendimientos de lo que es Cristo y lo que es la iglesia, y dejar que Dios me guíe a través de su palabra? Tengo que dejar de engañarme y pensar qué es lo que Dios quiere que yo entienda como santidad y yo definir, no, es que esto no tiene nada que ver con santidad. Dios define la santidad. Dios define la vida piadosa del creyente. No solamente eso. ¿Qué es lo que yo creo acerca de Jesucristo? No debe de ser una idea creada de mi propia mente y ficción, sino tiene que ser la Escritura quien me informa quién es Cristo. Para los fariseos no hubo esperanza. Para nosotros la hay. Razón de eso es que vemos que estamos acá. No confíen mucho en ustedes, ni tampoco confíen en esta cultura. Confíen en el Señor. Y no se trata, ¿no?, de aparentar, sino se trata de la gloria de Dios, la proclamación del Evangelio. Se trata de ser testimonios andando de lo que Dios puede hacer con aquellos que le buscan, que se arrepienten de sus pecados. Entendimos entonces que Dios examina lo interno. Dios define lo que es lo interno y Dios manda limpiar lo interno, pero nos da el medio, su Hijo Jesucristo. Por sí solos nunca podríamos. Gloria a Dios por eso. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque tú a través de este evangelio precioso, Señor, nos has dejado muy claro al insistirnos semana a semana de la necesidad de vivir una vida consistente y genuinamente espiritualmente en el contexto, Señor, de la iglesia. Gracias por tus directrices, Señor. Gracias por tus advertencias. Gracias por el consuelo. Y gracias por la esperanza proveída en cada mensaje, Señor, para nosotros. Señor, si en medio de nosotros hay personas que han confiado mucho en la apariencia, Señor, que este sea el día en que ese cambio inicia, Señor, en una vida de entrega genuina delante de ti. Nosotros no podemos ver el corazón del hombre, pero la Escritura dice que tú ves el corazón del hombre y lo examinas para darle un pago, Señor. Te pido, Padre, que ayudes a cada hombre y a cada mujer aquí presente, que lo fortalezcas espiritualmente a través de tu palabra, y que todo aquel que necesita venir en arrepentimiento y confianza en ti, Señor, entienda que todavía hay esperanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.
tu Hijo amado. Amén. Amén.